Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Es sábado 17 de abril, casi las 8 de la mañana. Y bueno, vengo muy temprano a compartirles dos notas. Lo prefiero hacer ahorita, que tengo un poco de tiempo, que más al rato que voy a estar más ocupada. Pero espero que estas dos notas les agraden. Son muy diferentes, ahora no tiene nada que ver. Una tiene que ver con Drácula, la historia de Drácula, y otra tiene que ver con, digamos, el ambiente que podemos crear para poder tener una lectura más, no más eficiente, pero sí más agradable, ¿no? Entonces, bueno, empecemos con la de Drácula. Nos comentan que hay otra versión de Drácula, y bueno, creo que muchos lo sabemos y a lo mejor otros no, que pocos conocen, ¿sí? Hay una oscura traducción islandesa que presenta interesantes cambios y que puede que esté basada en una copia no conocida de Bram Stoker. Como todos sabemos, Drácula, la mítica historia sobre el vampiro moderno, se publicó en 1897, convirtiéndose casi al instante en uno de los libros más famosos de toda la historia. Su paso por el teatro, por el cine y la televisión ha conseguido que la historia sea parte de la cultura popular, que en prácticamente todo el mundo. Pero pese a su edad centenaria, siguen apareciendo interesantes novedades, como la que afecta a una de sus primeras traducciones. En Islandia, Drácula apareció unos pocos años más tarde que en Inglaterra, gracias al interés de Valdimir Asmundsson, un traductor local que había descubierto el éxito de la obra de Stoker y estaba impaciente por presentar una traducción propia. Con el beneplácito del autor y la editorial, Drácula se publicó en formato de serial, no de cereal de comida, o sea, de cereal en serie, pues, logrando un éxito espectacular. Perdón, es que tuve que hacer esa pausa porque sonó como cereal, ¿no? Pero es cereal, no cereal. Logrando un éxito espectacular en toda Islandia. Hasta aquí todo parece normal, pero lo que pocos saben es que esa primera traducción de Drácula al islandés, titulada Los poderes de la oscuridad, era bastante diferente a la narración que el resto del mundo estaba comenzando a disfrutar. La obra contaba con prólogo del mismo Stoker y al parecer mantuvo una buena relación con su traductor, pero la obra no era la misma. ¿Ok? Un análisis reciente de este viejo trabajo ha sacado a la luz que se utilizaron nombres diferentes para los personajes, que el estilo era más conciso y con menos circunloquios y con dosis más altas de erotismo. Algunos académicos han apuntado a que quizá el traductor se tomó muchas licencias, pero lo que parece ser en realidad es que Stoker le mandó una versión posterior de la novela, sobre la que trabajaron los dos para obtener el resultado final. Así pues, el Drácula islandés, que se convirtió en punta de lanza para su publicación en los países nórdicos, era diferente del que todos conocemos. De hecho, se cree que existe al menos otra versión en sueco que también deriva de la misma versión y que sería un año anterior a la islandesa, o sea, todavía es previo. Desde luego, sería de lo más interesante que alguien se atreviera con una traducción de vuelta al inglés o al español para poder disfrutar de esta segunda y más atrevida versión del mito de Drácula. ¿Qué tal? Pues a mí sí se me antoja, ¿eh? La verdad es que sí soy fanática de Drácula, me encanta todo lo que tenga que ver con él. Y sí sería interesante ver esa versión islandesa y bueno, la sueca, ¿por qué no? Dos versiones eh, pues diferentes y al mismo tiempo parecidas entre ellas, bueno, entre la irlandesa y la sueca, que nada que tienen que ver con la inglesa, ¿no? Pero, pues bueno, habrás, habrá que ver si algún día corremos con esa sorpresa de encontrarnos esa,
versión en español, imagínense. Sería algo bastante, bastante interesante. Levanten la mano todos aquellos seguidores y amadores de Drácula. La mano la levanté yo, así que bueno, no los veo, pero si escuchan este audio, déjenme una manita ahí en su... No un like, bueno, sí un like, pero aparte déjenme una manita en los comentarios si les gusta Drácula. Eso pareció más de un lobo, ok. Y bueno, y por otra parte, la segunda nota trata sobre el ambiente que podemos crear para poder tener una mejor experiencia en la lectura. ¿Y cómo podemos lograr este ambiente? Bueno, nada más y nada menos que con velas y obviamente nuestros libros, ¿no? Porque ya estos aromas pueden hacer una mejor experiencia en la lectura. Las velas aromáticas pueden involucrar el sentido del olfato en la lectura de un libro. Así que imagínense, ¿creen ustedes que se disfrutarán, más de la lectura si estimulamos nuestros sentidos o le estamos condicionando artificialmente? ¿Qué creen ustedes? Puede ser ambas, ¿no? Yo creo que puedes disfrutar mucho creando un ambiente favorable para la lectura, pero a la vez creo que puedes condicionarla a ciertas cosas. Igual si pones un poquito de música o si estás tomándote un vinito o bueno, si pones una vela aromática, te recrea un buen ambiente, pero al final de cuentas cuando recuerdas el libro a lo mejor vas a recordar, ¿no? Todo ese placer que te dan los otros sentidos. Está interesante. Podríamos hacer ese... Bueno, yo ya lo he hecho, pero no con velas, sino más bien vinito, ¿no? Bueno, aquí nos hablan que estimular los sentidos mientras leemos puede hacer que nos metamos de lleno en la historia que cuenta el libro que tengamos en nuestras manos. Es obvio que vista y tacto son muy importantes a la hora de leer. Pensemos en las diferencias que hay entre una buena y una mala encuadernación, ¿no? Pero ¿y qué hay del olfato? Dado que está considerado como el sentido más primitivo y que nos conecta directamente con las emociones y recuerdos, se ha recurrido a diferentes sistemas para involucrarlo en la lectura. Quizá el más difundido y fácil de aplicarse el de las velas, con diferentes fragancias, sobre todo por lo sencillo que es perfumar la estancia donde se va a leer con un aroma determinado. Sobre el uso de velas se ha escrito mucho más allá de su utilidad funcional como rudimentario método de iluminación, desde su utilidad ornamental al propio significado de las velas. Pero se suele pasar por alto su utilidad como método para sumergirnos de lleno en un relato. Y de hecho, existen diferentes tipos de vela para ello, desde las fabricadas para ambientar la lectura de un libro concreto, como puede ser cualquier novela de Sherlock Holmes o de Alicia en el País de las Maravillas, a aquellas que sirven para recrear ambientes como la isla desierta de Robinson Crusoe o la mansión de Gatsby. También existen las velas temáticas o de género, como las que huelen a novela romántica. Ahí sí paso, ¿eh? Hago aquí un breve paréntesis. Sí paso. O sea, sí, no, yo no sería capaz de leer una novela romántica con una vela con olor a rosas. Francamente no. Se me haría como que... no sé, se me haría demasiado meloso. De por sí las novelas luego son bien melosas y luego échale la rosa ahí encima, pues no. Pero bueno, cada quien, ¿no? Pero una persona tiene que ser rara para leer con velas aromáticas. Bueno, pues no necesariamente, ¿no? Recordemos que en el debate que se ha generado en los últimos años entre los defensores y los detractores de los libros en papel y los de libros electrónicos, uno de los argumentos utilizados por los que defienden el libro tradicional es el olor del papel, que es capaz de despedir el ejemplar. Recurrir a estas velas significaría que se puede recuperar esa parte romántica de la lectura al leer con uno de estos dispositivos. Encontrar este tipo de velas fabricadas para este tipo de libros no es complicado. Existen tiendas online como Etsy, Amazon o eBay donde se pueden adquirir estos productos. Además de que en muchas tiendas físicas relacionadas con la aromaterapia y las fragancias también se pueden encontrar.
Ahora bien, también hay quien no está muy de acuerdo en influenciar a nuestro olfato y por consiguiente a nuestro cerebro con estímulos artificiales de este tipo. Para empezar, podemos pensar que en muchos libros se nos va a describir entornos donde las agradables fragancias no son precisamente las protagonistas. Queremos saber cómo huele un callejón de una urbe medieval, o un prostíbulo de los bajos fondos, o una morgue saturada de cadáveres antes de que la revolución industrial trajese una mejora de las condiciones sanitarias? No, posiblemente no quisiéramos saberlo. Además, está el hecho de que al encender una determinada vela, condicionamos nuestra propia lectura y la percepción del relato, cosa que normalmente dejamos a nuestro cerebro y a la habilidad descriptiva del autor. Es decir, que se podría considerar como alterar lo mejor que nos ofrece la lectura, que es la incitación a imaginar escenas, olores, sabores, sonidos. Como ven, esta nota me llevó a pensar otras tantas cosas, como por ejemplo, para aquellas personas, bueno, es que yo creo que todo se da en gustos, ¿no? Yo, por ejemplo, pues agarro un libro y en donde esté me pongo a leer. O sea, no me importa si estoy en un parque, si estoy en un balcón, en la cama, en un asiento. Este, bueno, obviamente sí hay lugares que pues no te invitan mucho a la lectura por muchas situaciones, ¿no? A lo mejor porque esté atestado de gente, porque pues ni siquiera haya forma de que agarras un libro, ¿no? Como es el metro, por ejemplo. Pero Pero creo que ambas posiciones está bien. O sea, hay gente que puede disfrutar mucho de la lectura, pero que a lo mejor todavía la disfruta más condicionando el ambiente, aunque pues el libro sea de lo que sea. Ahora, sí es muy diferente, pues sí, como dice él, o sea, condicionar algo maravillosamente al olfato cuando a lo mejor tu lectura no tiene nada que ver con ese tipo de espacios, ¿no? Por ejemplo, se me viene muchísimo a la mente ese libro que creo que todos conocemos, El perfume, de Patrick Solskjaer. Imagínense, yo me acuerdo que la primera vez que yo leí ese libro, a mí realmente me dejó impactada porque Patrick Solskjaer logra realmente meternos de lleno a una historia a través del sentido del olfato. Realmente la descripción de cada escena y de cada situación del mismo personaje de Guillaume, es Guillaume, eh, nos va recreando y nos va habilitando ese sentido del olfato de una forma tan habilidosa, tan eficaz, tan eficiente, porque ahí es donde ya descubres lo excelente de un escritor. Te traslada a un momento en París, ¿no? Ese inicio donde precisamente nace el personaje en un mercado, ¿no? Con todos esos olores a barrio, a nefastos, a pescado, entre cosas podridas. Todo eso, o sea, realmente tu olfato va identificándonos, ¿no? Porque creo que al final de cuentas asociamos lo que nos va diciendo con los olores que nosotros ya llegamos a conocer. Y también está esa parte en donde obviamente el personaje crece y bueno, van pasando una serie de circunstancias que no quisiera decir mucho por los que no lo han leído, pero los que lo han leído lo saben. Esas partes maravillosas en donde hacen toda una mezcla de olores hermosos del almizcle, ¿no? De la menta, de la hierbabuena, de cosas tan maravillosas que también van influyendo mucho en la lectura. Por eso para mí ese es uno de los libros que consigue de una forma muy real llevarte a las escenas tal cual, ¿no? De esos olores, de esos maravillosos olores o de los más nefastos y los nauseabundos, ¿no? Y bueno, pues esa es una gran opción, vamos, opción como ejemplo de que no se requiere mucho más que a veces nuestro cerebro ir identificando cosas que van sucediendo en la historia. Pero pues también habrá historias que no tienen nada que ver con el sentido del olfato, ¿no? Y que nosotros podemos a lo mejor ayudar un poco a que esa lectura sea más agradable.
¿no? Creo yo. A lo mejor podríamos irnos más bien por otro tipo de géneros, que pueden ser, bueno, los que les guste el género romántico, bueno, pues ahí podrían poner sus velitas de aromas florales, ¿no? O frutales. O los que les guste leer mucho, por ejemplo, yo imagino ahorita la filosofía, los ensayos. Ahí yo creo que estaría muy interesante poner algún ciertos olores, más que nada como neutros, o sea, no tanto, o sea, yo pondría a lo mejor un incienso de madera, incienso, de sándalo, una cosa así, para este tipo de géneros, ¿no? Porque de alguna forma te relajan y a lo mejor te ayudan todavía a la comprensión. Pero en fin, creo que los que saben más de aromas, y si es que escuchan este audio, nos podrán ayudar, nos podrán dar su opinión sobre qué les parece mejor. Yo creo que ambas partes están permitidas, porque lo importante aquí es que el lector se sienta cómodo, que el lector se sienta y se sienta en un lugar a leer un libro en la comodidad que quiera o que crea, que quiera y que crea, ¿no? Que crea ese ambiente que quiera tener al leer ese libro. Pero bueno, esta fue la segunda nota. Espero que les haya gustado. A mí me encantó. Me hizo pensar en muchas otras situaciones. Pero bueno, pues se las dejo y les deseo un excelente sábado. Ya levántense. Ya levántense. Sí, sí, sí. Los domingos es cuando se duerme un poco más, pero ya hoy no. Hoy ya levántense, chicos, pónganse en forma. En fin, les mando un abrazo, un beso y que tengan un extraordinario fin de semana. Chao.